Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos encontramos acá arrancando tercera temporada con nuestro gran amigo Felipe Huitrago, pero esta vez Felipe no va a participar como un coautor, sino como un invitado. Nos va a contar experiencias, nos va a contar de dónde nace ese Felipe, quién es él, cómo se considera entre el mundo en el que se mueve, cómo lo pueden percibir las personas a través de lo que él demuestra, de lo que él quiere dar a entender al mundo mismo. ¿Qué más, Felipe? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Digamos que este nuevo capítulo lo pensamos para abrir la nueva temporada y nos queríamos dar como a conocer un poquito, como nos decía Sergio, acerca de los temas que nos estaba contando, tanto de mi persona como de Sergio, en un próximo capítulo. Entonces, muy bacano estar otra vez acá con ustedes y esperemos que este episodio les guste bastante. Juan, es que es importante darnos a mostrar al mundo, darnos a entender, explicarles el por qué nació como este podcast, por así decirlo, porque en realidad muchas de las veces era que queríamos dar al mundo un pedacito y decir, vení, pero yo qué puedo aportar. Era súper importante. Y aquí es donde hablamos que la gente nos escucha cada vez que subimos un capítulo, pero ¿vos qué crees que diría el punto de quiebre de hace 5 o 10 años? ¿Cómo fue ese Felipe que pudo haber tomado una decisión de decir, yo quiero ser diferente, yo quiero cambiar? ¿Qué pudo haber pasado? Yo creo que fueron diferentes acontecimientos que pasaron. Obviamente, yo hace 5 o 10 años era una persona totalmente diferente y obviamente yo, si me veo ahora, yo veo que he cambiado mucho y que tal vez dentro de 5 y 10 años, pues también voy a cambiar más, ¿cierto? La idea es uno tener un cambio constante y yo he aprendido mucho a tener apertura al cambio porque siento que es muy necesario en la vida. Pero el punto de quiebre fueron diferentes cosas que pasaron a nivel personal, como en el tema sentimental, que esta vez, pues como ya lo hemos hablado en diferentes capítulos, yo no quise como tomar el camino fácil, sino el difícil, el camino que duele, el preguntarme qué pasó, qué falló, que no como siempre que tratamos como de enfocarnos en lo que la otra persona nos hizo, sino qué fallé yo, en qué fallé yo, ¿cierto? Entonces, ahí yo fue donde me empecé como a cuestionar muchas cosas, como que es que yo estaba haciendo así, tal cosa. Pues ahí empezó como ese interés, hace aproximadamente 4 años empezó como ese interés y de ahí en adelante es historia, pues ya uno ha ido evolucionando pues como en cada etapa y todavía falta mucho. Entonces mencionas algo, Felipe, que es muy gracioso y era lo que hablábamos de apertura al cambio. Vos sabes que yo durante mucho tiempo detesté enormemente Tranquilo. eso, sí, sí, yo detesté esos términos de una manera muy impresionante hasta que en realidad los logré entender, porque fue lo mismo, un quiebre impresionante que uno dice, venga, lo único que hay fijo en la vida es el El cambio, cambio, es lo único que cambio tenemos total. como una constante ahí, siempre va a estar el cambio. Entonces, hablando de eso, Felipe, vos vivís acá en San Pedro, en nuestro municipio, que es una cosa pues muy bonita, todos pueden observar, uno de los lugares a los que nosotros solemos frecuentar. ¿Cómo influye toda esta rutina, todo el entorno fuera de la gran ciudad para tu paz mental y en la forma en la que usted está viendo la vida hoy, el Felipe de hoy? Parce, no, yo personalmente siento, y vos sabes, te lo he dicho, porque yo pues llevo mucho tiempo trabajando en Medellín, pero yo no vivo en Medellín, yo viajo desde San Pedro. Y personalmente para mí es muy necesario porque yo acá encuentro mucha paz, mucha tranquilidad. Entonces para mí el pueblito y nosotros que salimos a andar por ahí, por ejemplo este lugar como vos mencionabas, son lugares que le devuelven a uno como esa tranquilidad que de pronto la ciudad, todo lo masivo, todo lo veloz que va la vida, se lo quita a uno, ¿cierto? Entonces como que todo esto lo vuelve a uno al punto inicial, ¿cierto? Como que más tranquilo, más relajado, más paz. Entonces, obviamente, el pueblito, yo creo que a nivel tranquilidad y paz aporta demasiado. Es que eso es completamente cierto. Definitivamente, el ruido de la ciudad suele ensordecer las cosas y suele hacer que los sentidos terminen perdiéndose. Por eso uno a veces dice que la vida en la ciudad es excesivamente acelerada y el tiempo no rinde en nada. Felipe, muchos conocemos
la mente lógica que hay detrás de vos, de esa ingeniería, de datos, pero cómo está conviviendo esa parte analítica con el lado intuitivo y filosófico humano que nos mostrás en el podcast. Yo creo que inicialmente lo que vos estabas acabando de mencionar, digamos que uno lleva una vida casi en automático. Es muy difícil uno no estar en automático porque la vida laboral, la vida lo va arrastrando uno pues como a eso. Entonces, yo siempre he dicho que es muy importante uno tener como algo que sea como el polo a tierra, ¿cierto? Como que sí, muy bacano todo este tema que vos decís de los datos, del trabajo, de la lógica, porque eso también a uno le gusta, ¿cierto? Pero eso es un mundo aparte de lo que es el podcast. Es como el lado que yo muestro en el podcast es algo más emocional, algo más intuitivo, más filosófico, mientras que lo que nos exige todo este tema del trabajo es algo más intelectual, ¿cierto? Y yo pienso que las dos partes son necesarias. Es necesario las dos, pero no sobrecargar más que todo el lado intelectual, no sobrecargar tanto a la mente sin ser tan consciente ni irse tanto a ese piloto automático, que es lo que tratamos de hacer. Entonces yo creo que podcast a mí personalmente me ha ayudado mucho porque como hemos dicho en los capítulos iniciales, esto surgió no solo con la idea de ayudar a los demás, sino también nosotros aprender muchas cosas. Entonces, obviamente, el podcast también es un polo a tierra mío en la vida, pues, que uno lleva laboral. Es que es un crecimiento, Pipe, que hemos ido teniendo. Nosotros con el podcast con nosotros, en realidad ha sido como todo inmiscuido entre nuestras propias vidas porque nos ha aportado y hemos como impactado de buena manera a las demás personas, como lo hablábamos ahorita que nos encontramos con Cristian, un compañero de nosotros, y nos pregunta, ay muchachos, qué bacano que tienen un podcast, toda la cosa. Sí, claro, es que el objetivo era ayudar. Y si estamos ayudando y aportando un granito de arena, tanto para las demás personas como para nosotros, estamos cumpliendo uno de nuestros objetivos. Claro. Pipe, y hablando de objetivos, teniendo en cuenta eso, vos tenés algo que es una disciplina, una vulnerabilidad y unos desafíos muy marcados. Y lo hemos ido hablando mucho. Vos tenés límites y no negociables que se marcan a través de tu disciplina y es algo muy importante. Quienes te conocen, quienes te conocemos, sabemos que el ciclismo es una parte enorme de tu existencia hoy en día. Que a usted la bicicleta le ha enseñado muchísimas cosas, una resiliencia gigantesca y que el sufrimiento es algo que usted no va a aprender a través de los libros, pero sí es algo que va a poder transitar de diferentes maneras. ¿Qué nos puedes decir vos de eso? No, parce, yo en pocas palabras, y yo siempre se lo digo a mucha gente, eh, que es como un fragmento de una canción de Alcolíricos que dice que a mí esa vuelta me salvó la vida. O sea, literalmente, para mí el ciclismo me cambió la vida y me la salvó, weón. O sea, yo con el ciclismo, porque no necesariamente tiene que ser el deporte, sino que fue lo que yo encontré en el ciclismo, que otra persona puede encontrar en otro lugar, en el gimnasio, en senderismo, en, no sé, en leer libros. Yo lo encontré en el ciclismo y yo siento que, como hemos hablado ya varias veces en este mismo capítulo, el piloto automático es difícil de uno llevar Claro. y yo cuando estoy en la bicicleta, o sea, yo no estoy en automático, yo soy plenamente consciente de lo que estoy haciendo, estoy plenamente consciente del momento presente, a mí se me olvidan los problemas, yo lo único que pienso es, puta, yo cómo voy a subir esa loma, o sea, yo cómo voy a terminar de subir si ya voy cansado, tal cosa. Entonces el ciclismo para mí es todo eso, es como eh, de alguna forma entrena la mente a tener, como tú dices, esa resiliencia. Y porque obviamente en el ciclismo hay un montón de obstáculos, pero si vos lo llevas a la vida normal, en la vida también hay un montón de obstáculos. Entonces, como que me ha servido mucho por eso. Entonces, para mí el ciclismo es muy importante y el mismo Monito lo sabe. Para mí es un no negociable el yo poder tener tiempo para hacer eso. Pepe, pero hablando de eso un poquitico y ahondando en algo incómodo, de pronto pudiste dar mucho de vos en algún momento a través de esto. Te exigió mucho más de lo que vos le querías dar. Sí, sí, no, yo hubo un tiempo.
Incluso creo que en un capítulo ya lo hablamos un poco, en el que yo me empeliculé demasiado, ¿cierto? O sea, ya me exageré. Yo en este momento, todo viene junto, ¿cierto? Como hablábamos inicialmente, hace 5 años, hace 4 años, yo era una persona totalmente diferente. Y digamos que en ese tiempo fue donde yo me empeliculé con el ciclismo. Yo montaba todos los días, así estuviera lloviendo, así estuviera haciendo frío, hasta que el cuerpo me dijo, venga, Hay que parar. hay que parar. Y no me lo dijo así, no, literal, me tocó parar y fue casi un año que a mí me tocó dejar de montar bicicleta. Incluso yo pensaba que yo no iba a poder volver a montar. Entonces, con todo el cambio que ha habido en mí, yo también, eso fue una de las lecciones que yo tomé en ese momento y es que obviamente uno no vive de eso y uno se lo tiene que tomar más relajado, ¿cierto? No llevárselo hasta el extremo. Es verdad, Felipe, muchas veces nos cuesta controlar incluso nuestros gustos y nuestros buenos hábitos. Es muy difícil controlarlo porque pueden tomar más de nosotros sin nosotros darnos cuenta. Es importante poder aprender a colocarnos límites a Yo nosotros tengo, mismos. parce, yo personalmente una recomendación que le hago a todas las personas que tengan una pasión que les encante, no se vayan al extremo nunca. O sea, porque yo personalmente, yo hasta el estado de actitud o el estado de ánimo, Lo tendría. cuando yo no montaba bicicleta, yo me sentía agobiado, me sentía mal. Entonces, todas esas cosas está bacano, practicar deporte, practicar música, lo que a vos te guste, pero saberlo llevar, porque pues yo siempre lo he dicho, la mayoría de nosotros hacemos eso como un pasatiempo, como un hobby, o sea, nosotros no vivimos de eso, muy diferente a un artista, a un ciclista, a un futbolista, que ellos trabajan, o sea, ellos viven de eso. Nosotros nos toca hacer otro montón de cosas, entonces, obviamente, uno cree, no, es que yo trabajo, pero el ciclismo es aparte, ¿no? Porque todo eso es una carga igual para el cuerpo. El cuerpo no sabe si vos estás montando bicicleta, si estás, porque la bicicleta te puede, pues, en mi caso, la bicicleta me puede ayudar mucho en lo que les decía ahorita, en estar consciente, tal cosa, pero igual también cansa, ¿cierto? También cansa físicamente, la mente también obviamente se cansa, y más si vos te estás exigiendo que lo tenés que hacer sí o sí, vos te vas a vivir estresado, porque el montón de cosas que uno tiene que llevar en la vida, más cargarle algo que debería no ser una carga, sino algo que te beneficie, va a ser malo. Entonces mi consejo es que todo lo que nos apasiona no lo dejemos, porque obviamente eso es muy importante, pero no nos vayamos al extremo. Felipe, y hablando de el control de hábitos, muchas veces nosotros nos paramos sobre un pensamiento estoico que lo intentamos llegar a ese lugar. Eh, ¿Qué hábitos te han costado controlar? Malos hábitos que te hayan costado decirles, hey, venga, los voy a cambiar, pero ellos aún así se siguen resistiendo al cambio. Parce, no, yo creo que eso es muy complejo y yo aprendí, porque incluso cuando empezó todo esto del cambio, como de todas las cosas que yo me empecé a dar cuenta de que ve, que bacano esto, que bacano lo otro, esto, la mente es una cosa muy de madre. Yo al principio empecé a meter muchos hábitos nuevos, entonces eso fue una de las primeras fallas que yo tuve y que me gustaría mencionarlo, porque obviamente una persona que esté empezando puede que encontrarse con eso. Un Que, reseteo completo. claro, uno quiere tener un reseteo inicial, entonces dejar las redes sociales, duchazos fríos, bueno, un montón de cosas que le venden a uno en las mismas redes sociales. Yo al principio empecé a hacer todo eso, parce, y llegué a un momento que eso me agobiaba demasiado, porque yo si no hacía uno, entonces, o sea, yo de alguna forma quería ser perfecto en todos los hábitos que me ponía. Yo tenía mi cuadernito, los anotaba todos y chuleaba, y si fallaban uno, yo ya era aburrido, no. Entonces, primero, antes de responder la pregunta como tal, si estamos empezando a hacer cambios en nuestras vidas, empecemos con de a poco. Un pequeño paso hace más que bregar a meter un brinco gigante. Uno de los hábitos que más me costó, pero que hoy en día sé controlar, porque todavía no me considero que sea capaz de que se vaya, pues, me explico. Uno de los hábitos era las redes sociales, ¿cierto?
Yo hubo un tiempo que yo no era capaz de controlar las redes sociales y ni siquiera era para interactuar con personas, sino El consumo para masivo. ponerme a ver que los videitos y todo eso, pura dopamina falsa, hermano, mejor dicho. Sí, sí. Entonces, el mismo mono sabe que yo me quedé solamente con una red social y es el Instagram. Esa es la única que yo tengo y de alguna forma también es para el tema del podcast. Aún me cuesta, pero entonces yo ya me controlo no teniéndolo instalado en el celular. Porque yo personalmente lo digo, si yo me siento un momentico a ver videitos, yo me puedo quedar enganchado un rato. Entonces, y yo sé que a muchos nos pasa, yo sé que a muchos de los que nos están escuchando y viendo les pasa lo mismo. Uno termina procrastinando. Claro, porque el algoritmo te va a mostrar lo que vos querés ver. Entonces, si vos empezás, a mí me gusta el ciclismo, va a ver ciclismo, cosas de motos, de carros, entonces a eso lo engancha a uno, lo engancha a uno. Entonces yo, una forma de evitar ese hábito, que al principio me costó demasiado, es no teniendo instaladas las redes sociales, pues el Instagram, y digamos que yo me meto desde el computador cuando lo hago. Ese es uno de los hábitos que yo siento que me ha costado. eh, digamos que no es como un mal hábito, pero es un hábito que de a poco he ido volviendo a recuperar porque en su momento yo lo hacía, pero y es leer, que me parece, no lo veo pues desde el punto de vista como para mejorar algo, sino que me parece interesante uno leer, más que todo esto empezando a leer como historias, porque normalmente yo leía era cosas así de, ¿cómo se dice? Noticias. No, no, no. No, normalmente yo leía era libros como de autoayuda. Entonces yo ya empecé, estoy leyendo ya libros como de historia o de, no sé, fantasía. Y es bacano, parce. O sea, es bacano verlo desde el otro lado que normalmente uno suele ver, por ejemplo, una película, se la suele ver visualmente, Pero no sabe de dónde nació esa pero historia. exacto, leerlo y irse imaginándoselo es bacano. Entonces yo creo que obviamente hay más, pero en pocas palabras es eso, esos los hábitos, ya sea para empezar uno nuevo o dejar uno, hay que hacerlo de a poco, o sea, no se le puede exigir perfección a algo porque es complejo, o sea, por ejemplo, si vos sos alcohólico y quieres salir, pues porque hay personas que de pronto toman y no quieren salir de ahí, eso no está mal tampoco, ya cada persona con lo que tenga. Pero vos no, si vos tomas seguido, cada 8 días o todos los días, vos no puedes pasar de un momento a otro a no querer tomar ya nada. O sea, eso va a ser completamente difícil. Lo mismo que las personas que quieran dejar el cigarrillo. Si vos fumas, no sé, 5 10 15 cigarrillos al día, vos cómo vas a pasar a no fumar ninguno al día. Eso para tu mente va a ser un estrés demasiado Increíble. agresivo. Empezamos de a poquito, no fumamos 10, entonces fumamos los 9, 8, 7. Así es que se hacen las cosas, de a poquito. Y hablando de esto que es abrir y cerrar nuevos capítulos en realidad, ya sea en lo profesional o en lo personal, ¿cómo está procesando Felipe los cierres hoy? ¿Cómo los procesaba? ¿Cómo los procesa? ¿Le ha costado soltar o ha aprendido a aplicar el amor fati, aceptar el destino? Yo, parce, personalmente, antes me costaba demasiado, o sea, soltar me costaba demasiado. Incluso en este tiempo todavía me cuesta, porque yo soy una persona que yo trato mucho de luchar por las cosas, ¿cierto? Ya sea laboralmente, sentimentalmente. Si yo estoy metido en eso es porque yo me agrada, porque me gusta, porque quiero a la persona si hablamos sentimentalmente. Entonces yo trato mucho de negociar, ¿cierto? Pero gracias a todo lo que he vivido, porque obviamente todo en la vida son lecciones, parce, yo he aprendido a que hay cosas que por más que uno quisiera tener en la vida, hay que soltarlas. Y hay que soltar el control total de eso. Hay que dejar ir, ya sea un trabajo, ya sea una persona, ya sea lo que sea, hay que soltarlo, porque si incluso lo hice en su momento con el ciclismo, que era algo que me apasionaba y que me enfermé, pues yo mismo fui el que me enfermé por no cuidarme con eso y me tocó soltarlo. Yo dije, parce, uno tiene que soltar las cosas que no le están haciendo bien, o sea, que no le están como retroalimentando positivamente. Obviamente yo me considero una persona que trato de negociar.
ya sea en un trabajo, si yo me siento bien en el trabajo, yo trato de negociar lo que de pronto no me está gustando, pero si al final no hay un cambio, pues obviamente uno tiene que tomar esa decisión. Apertura al cambio. Eso es Exacto. sumamente importante. Y abrirse a la incertidumbre, que es lo que a uno le da miedo, es como qué va a pasar, como qué va a pasar si ya no está esta persona, como qué va a pasar si ya no está este trabajo. Y hay que soltar. O sea, yo personalmente, yo soy creyente católico y yo siempre digo que sí, no, yo siempre he dicho que yo suelto mi vida a las manos de Dios y lo que Dios me ponga en el camino es porque es lo que más me conviene, ya sea porque tengo que aprender algo o porque es lo que, o sea, yo pienso que todo lo va formando a uno para llegar a donde uno tiene que llegar, entonces eso también hace parte. Eso Y a mí alguien muy importante en mi vida me enseñó algo y es que si Dios le pone a uno algo en el camino es porque no es capaz de hacerlo, parce. Entonces, eso es importante también. Con eso estamos completamente de acuerdo, Felipe. Y ya para terminar, para dar un cierre a esto, si hay alguien por ahí en sus 20, en sus 30, en sus 40, en cualquier etapa de su existencia y quiera arrancar un viaje interior, ¿cuál sería el primer consejo? Yo siempre he dicho, y me he puesto a hablar pues con muchas personas, que yo creo que el primer paso de todo es ser conscientes. O sea, no te estoy diciendo iluminate, no. Pero es que ser consciente es como decir, sí, es que yo estoy actuando así. Identificar el problema. Por ejemplo, cuando hablábamos ahorita al principio de qué me llevó como a esto, yo me hice consciente inicialmente. Entonces, yo dije, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué de mí estoy haciendo que no está bien? Entonces, a esos, a los pelados, porque igualmente yo pienso que uno escucha y acepta lo que le están diciendo en el momento que uno lo quiera, Eso es muy importante. ¿cierto? Pero una persona que está empezando y no importa la edad que tenga, lo primero es hacerse consciente de las cosas en las que uno se está equivocando, ¿cierto? ¿Por qué no me estaba funcionando una relación? Porque a veces nos quedamos es en el, no es que esa persona me engañó, es que esa persona me hizo esto. Pero ¿cómo estás vos con los límites? ¿Cómo estás vos con los no negociables? Porque obviamente antes de algo Siempre hay aviso. hay avisos, hay muchos avisos. De un, por ejemplo, de un maltrato, siempre hay palabras, siempre hay intentos. Entonces, obviamente es como yo empezarme a ser consciente de eso, con el tipo de red de personas que me estoy, si estoy volviendo como al mismo ciclo, el mismo tipo de persona, en otra persona diferente, hablando pues desde lo sentimental. Es muy importante también uno empezar a aceptar eh, que uno tiene, por ejemplo, si hablamos de los malos hábitos, uno aceptar que uno tiene un mal hábito. Eso es una forma, ese es el primer paso para hacer un cambio, ser consciente de esas cosas. Porque si vos no sos consciente, eso va a ser muy difícil, o sea, va a ser muy complejo. Las otras personas puede que lo vean, es que vos Bebes estás bebiendo mucho y vos digas, no, pues no, a mí me parece normal, lo normal, cada 8 días. Entonces, si vos querés hacer un cambio que vos ni siquiera sabes que lo tenés que hacer, eso va a ser imposible. Entonces, lo primero que yo les aconsejaría a todas las personas que nos están escuchando es tratar de ser muy consciente de lo que nosotros podemos cambiar y de cómo nos relacionamos con los demás. sentarse y hacer una introspección. En medio de eso pueden ver esa conciencia de saber, ve, yo estoy afectándome a mí y afectando a los demás a través de esto. Y vuelvo y les digo lo que les dije ahorita. Es imposible que ustedes logren en una sentada cambiar todo. No, o sea, No va a ser posible. eso va a ser todo el tiempo que nosotros vayamos a estar en este mundo terrenal. eh, es un proceso de cambio. O sea, usted nunca va a llegar a un momento en el que usted esté súper elevado y ya no tenga que cambiar nada. No, uno siempre tiene que mejorar algo. Pero el primer paso, y así lo diga mucho, es tomar conciencia. Felipe, de verdad que muchas gracias por eso. Sé que puede ayudar a muchas de las personas que nos escuchan, porque en realidad hemos recibido muchos agradecimientos y han sido de forma bilateral. Agradecemos muchísimo a las personas que nos han ido escuchando y que nos han ido alimentando también a través de muchas de sus experiencias de vida. Muchas, muchas gracias. Esperamos que estos capítulos que vienen y los que hemos grabado les ayuden muchísimo.
siempre procuramos hacer lo mejor para ustedes y para nosotros. Estamos completamente abiertos a todas las personas que quieran participar de nuestro podcast. Saben que muchos nos han contactado y nos dicen que les da pena, pero que muchas gracias por muchas cosas. Hay otros que estamos para sentarnos y organizar, pero de verdad que son bienvenidos en grupos de a dos, son completamente bienvenidos para que participemos en una conversación que nos alimente. Sí, es que igual es más ver el podcast como conversaciones que lo pueden llevar a uno a descubrir o a darse cuenta de muchas cosas. Entonces, obviamente, nosotros, esta nueva temporada que empieza con este capítulo, nosotros queremos como empezar como, obviamente, lo principal que de pronto se darán cuenta es que vamos a empezar a mostrar nuestros rostros eh, y a tener pues las conversaciones que siempre han sido así, ¿cierto? Siempre han sido conversaciones así, pero que no nos hemos grabado nosotros. Pero a partir de esta temporada la idea es iniciar así y la idea que hemos estado hablando el mono y yo es traer personas para que nos compartan su historia de vida, para que aporten a las personas, para que descubran muchas cosas, porque uno en conversaciones uno descubre muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, en este momentico que nos sentamos, yo sé que tanto el mono como yo nos llevamos algo de esa conversación y yo sé que ustedes también ya van a llevar algo y eso es lo importante de todo esto. Recuerden que los capítulos no están en un orden específico, ustedes pueden escuchar el que quieran escuchar en su momento. Y yo nunca voy a olvidar, parce, a lo que me dijo un psicólogo una vez, y es que uno aprende algo en el momento que lo tiene que aprender, o uno escucha algo en el momento que lo tiene que escuchar. ¿Y qué estoy tratando de decir? Por ejemplo, vos te lees un libro, vos lees ese libro y la segunda vez que lo lees, vos vas a aprender otra cosa diferente que aprendiste en la primera parte. Porque en ese momento vos necesitas tomar esas palabras. Lo mismo digo yo con estos capítulos. Vos te escuchás, no sé, por ejemplo, el primer capítulo de estar presente. Y vos decís, yo ya me lo escuché. Estoy seguro que vos lo volvés a escuchar y vos vas a aprender otra cosa de ese capítulo. Porque en ese momento tu mente asoció lo que estés viviendo en tu vida con lo que escuchó en ese capítulo. Entonces, por eso es muy importante como darnos esa oportunidad de escuchar todo eso. Muchas, muchas, muchas gracias, bienvenidos y espero que nos sigamos escuchando. Un abrazo gigantesco y un feliz resto de día. Hasta la próxima.